guerra a la menopausia. La menopausia es algo totalmente antinatural. No debería tener una mujer menopausia. No, la mujer no debería tener, ni el hombre, porque los hombres tenemos menopausia. Doctor Vicente Mera. Prestigioso a nivel mundial. Por médico anti-aging de Europa. Con más de 40 años de experiencia, el doctor de las estrellas como Cristiano Ronaldo. Yo te creo un gemelo exactamente igual a ti y la analizo con inteligencia artificial. ¿Sabrías con ese gemelo cuándo vas a morir? Sí, lo podrías calcular perfectamente. Ostras, da miedo, ¿no? El saber esa información. ¿Cuándo vas a morir o cuándo no vas a morir? Parece que lo de vivir muchos años es una cosa del siglo XXI. Ramsés tenía una capacidad sexual con 90 años y no sé cuántos, creo que tuvo 160 hijos. Una ¿Qué? Cosa así. 160 hijos. ¿Hay sí. alimentos que aumentan el deseo sexual? Sí, muchísimo. ¿Cómo cuáles? No deberíamos beber agua embotellada. Vivimos en una sociedad del plástico. En la orina de los niños se detectaron microplásticos. ¿Pero y por qué sucede esto? El metano es un gas malísimo. Pero claro, en España tenemos más cerdos que personas. El estilo de vida es 2 veces más importante que la genética. ¿Qué hábitos naturales y diarios puede hacer una persona para frenar la caída de testosterona? Desde luego es la mejor manera. Hoy tenemos al doctor Vicente Mera, uno de los médicos más prestigiosos de Europa en cuanto a la medicina anti-aging y además formulador dentro de la empresa de Cobo Labs, formulando los suplementos y después los productos que salen al mercado y que lo pueden usar el resto de personas. En concreto de Cobo Labs lo que me llamó la atención es la biodisponibilidad que tienen los ingredientes de estos productos. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad que tienen estos productos de que lo que dicen que contienen acabes absorbiéndolo y tu cuerpo lo utilice ¿para qué? Para tener más foco, más energía, más vitalidad. Y lo mejor de todo es que te lo pone a un precio que te obliga a no pensártelo 2 veces. Nosotros llevamos tomando algunos de los suplementos de Cobo durante unos meses y ya lo hemos notado en energía, foco, en la forma en la que trabajamos y en la que podemos organizarnos en nuestro día a día. Y de corazón te lo digo que este producto es de primera calidad, así que si te interesa cuidarte de verdad, si te interesa tomar la mejor suplementación que hay ahí fuera, ves a Cobo Labs y aprovecha por ser de la comunidad Tengo un Plan, ya que tienes un código del 10% de descuento con el código Tengo un Plan 10. Así que te lo dejamos en el link de la descripción y esperamos que te guste esta conversación. Hoy tenemos, chicos, al mejor médico anti-aging de Europa y sobre todo también a la entrevista más viral que tuvimos en Tengo un Plan, que eso se dice pronto. Así que vamos a hablar de cómo vas a poder vivir más, cómo vas a poder vivir mejor. Y Sergio, muchísimos más temas que tenemos preparados aquí con el doctor Vicente Mera. Así que Vicente, bienvenido a Tengo un Plan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de volver otra vez a vuestra casa y bueno, comentar algunas de las cosas que quedaron pendientes la vez anterior. Sí. Y comentar un poco, porque ya creo que fue hace un par de años, ¿no? Y cómo ha ido avanzando, la ciencia avanza a pasos agigantados. ¿Ha avanzado mucho o qué? Sí, hay muchas cosas que han cambiado, sí. Si tuviéramos que actualizar a la gente en cuanto a las novedades del mundo de anti-aging, de envejecer, básicamente de durar más años y estar mejor esos años, ¿qué es lo último que ha podido surgir que llame la atención? Bueno, ahora están avanzando mucho los tratamientos, digamos, suplementos que pueden mejorar en nuestro rendimiento físico, nuestra oxidación, etc. Eso está mejorando muchísimo. Y dentro de poco vamos a tener unos resultados espectaculares. Pasa que todavía faltan estudios, pero ahí es donde está realmente el dinero se cifra que es $500 billion lo que se está trabajando cada año en este tipo de cosas. Entonces, hay muchísimo dinero, la industria farmacéutica está trabajando con esto y estamos haciendo pues productos cada vez mejores, con mejores biodisponibilidades, con mejores perfiles y más personalizados, que esto es muy importante porque antes pensábamos que el café era para todos y ahora lo que hacemos es personalizar. Y esto se puede hacer de una manera muy sencilla. ¿Qué peso puede tener la suplementación, ahora que lo has comentado, en la salud de una persona, en la longevidad de una persona? Es decir, ¿puede ser lo más importante que pueda hacer en un día? Bueno, sí, la suplementación es muy importante, pero sola, esto es un poco como decir que es un factor necesario, pero no suficiente. Y esto, de hecho, lo ponen todos los productos, lo ponen muy claro. No deje usted una dieta sana, una dieta equilibrada y no lo suspenda todo por tomarse una serie de suplementos. Entonces, los suplementos son un complemento, como su nombre dice, pero es un porcentaje muy importante. En general, la genética, en el rally de la vida, que yo comento, el coche que te lo regalan tus padres es aproximadamente 1/3. O sea, si tú quieres ver quién va a ganar el rally París-Dakar, tú mira a ver quién tiene el mejor coche. Ese coche, de todas formas, lo podemos mejorar mucho con suplementos y con trabajo, con ejercicio físico de fuerza, cardiovascular y de equilibrio, que esto es otra de las cosas que antes no le damos tanta importancia. No basta solo fuerza y cardiovascular, hace falta también elasticidad, equilibrio para prevenir lesiones.
un tercio, digo, la genética. Después tienes 2 tercios con los pilares de la salud, que ya comentamos en su momento, que eran la alimentación, la gestión del estrés, que es importantísimo, el sueño reparador, que tiene que ser aceptable, también todo el tema de la detoxificación. Metemos muchísimas toxinas al cuerpo. Ahora estoy yo investigando, esto es una cosa nueva, muy interesante, cómo antes sabíamos y le prestábamos mucha atención a los metales pesados, por ejemplo, arsénico, mercurio, plomo, aluminio, etcétera, que siguen estando, pero ahora ha irrumpido con mucha fuerza, porque sencillamente antes no teníamos capacidad para medirlas. Yo ya tengo capacidad en mi laboratorio para medir microplásticos. Los medimos en la orina. En estudios experimentales con animales se pueden medir en ratones, etcétera, y se ve cómo pasa en la barrera hematoencefálica. Esto es una cosa interesantísima, provocando inflamación y enfermedades degenerativas muy claramente. Pero estamos ahora en la fase de identificarlo, y no solo nos contentamos con identificar, porque no tiene mucho sentido que yo te diga que tienes microplásticos. Incluso niños, en la orina de los niños se han detectado microplásticos. ¿Pero y por qué sucede esto? Bueno, porque los microplásticos están incluso en el ambiente, en el aire. O sea, ¿en todos lados? Los microplásticos entran por el aire, entran por los alimentos, entran por el agua, entran por todos sitios. Los microplásticos, pues vivimos en una sociedad del plástico. Yo estoy absolutamente convencido que en el siglo próximo se dirá que en el siglo XXI era la edad del plástico, pero esto ya está terminando. Las frutas las venden en los supermercados recubiertas de plástico, lleno de talactos, de productos que son tremendamente tóxicos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y como consumidores empezar a eliminar el plástico poco a poco de nuestras, digamos, cocinas. Intentar pasar al papel de toda la vida, que funciona muy bien. Lo que pasa es que el papel no tiene los efectos, digamos, de proteger durante más tiempo. Otra cosa es el tema del Tupperware, que esto es una cosa... La compañía Tupperware, sabes que ha quebrado, por ejemplo. ¿En serio? ¿Ha quebrado ya? Sí, ha quebrado. ¿Y sabes por qué ha quebbrado la compañía Tupperware? No. Pues, ¿por qué puede quebrar una compañía? A ver, ¿por qué puedes quebrar tú? ¿Por qué puede quebrar tu negocio? Tú eres un experto en estas cosas. ¿Cuál es el mayor riesgo para quebrar? Que alguien te imite. Que alguien te imite y lo haga mejor que tú y más barato. Claro. En ese momento quiebras. Y entonces los chinos han cogido el Tupperware y en vez de llamarlo Tupperware lo llaman Tupperwork, Tuppergear, Tuppergar, y no tienen ni mucho menos las características del Tupperware. Esto significa que ese plástico lo pones en el microondas y el Tupperware aguantaba, pero los productos chinos, digo chinos porque generalmente vienen de Asia, son productos que no aguantan en el microondas y que te producen, cuando estás calentando lo que sea, la carne, las patatas, lo que sea, pues las calientas, las pones en contacto con ese supuesto Tupperware y lo que estás encontrando es que te estás comiendo el plástico. Wow. El plástico, ese plástico lo metaboliza tu estómago, lo rompe en pequeñas partículas. Hay microplásticos y hay nanoplásticos. Los microplásticos son aproximadamente de 5 milímetros, muy pequeñitos, que se van formando pues simplemente por licuefacción en el tubo digestivo, desaparecen, el efecto de las bacterias, la oxidación, etcétera, y nos provocan todo esto. Pero ¿y se pueden llegar a limpiar? Porque claro, está en tantos sitios. Exactamente. Yo lo que hago es, la limpieza completa es difícil. Yo lo que puedo hacer es un poco limpiarte la piscina, es decir, voy a tu piscina, la veo lleno de escombros, pues bueno, intentamos limpiarla un poco, limpiarla totalmente es difícil. Entonces, hay una prueba que tipo diálisis, por ejemplo, que se llama aféresis, y se puede hacer en pacientes seleccionados que no tengan problemas cardíacos, renales, etcétera. Se puede intentar eliminar algunos de estos microplásticos y se demuestra muy bien por la cantidad de plásticos antes y después de la prueba. Entonces, esto es algo que estamos haciendo ya y que se puede interesar. Toxinas, entonces, sería el otro pilar. Nos queda la microbiota, como siempre, con un valor interno muy importante en la salud. Y finalmente, el tema hormonal, que en cada edad tiene pues, sus variantes. Cuando controlas esos 7, ahí tienes básicamente los otros 2 tercios. Es decir, que el estilo de vida es 2 veces más importante que la genética, porque hemos dicho que el coche era solo uno. Es decir, que más importante que el coche es conducir bien. Claro. Y el que conduce bien es el que gana el rally.
no el que tiene el mejor coche. Tú puedes tener un coche perfecto, pero si te pierdes y no tienes un GPS adecuado, pues ¿qué pasa? Te pierdes. Yo aquí actúo y un poco los suplementos serían como el GPS que te orienta, pero siempre personalizando, sabiendo que vas bien, qué es lo que tienes que tomar en cada momento, acelera, desacelera, sube, baja. Esos son un poco los suplementos. Una vez que sabes que tienes un problema oxidativo, pues mejorar tu oxidación. Si no puedes acelerar, frena, etcétera, etcétera. Entonces los suplementos son los que nos ayudan a esa conducción, ese GPS que siempre tiene que ser no necesariamente un médico, porque hoy en día el conocimiento es general y la gente está ya realmente, y vosotros sois responsables de esto en el sentido positivo, divulgar, la gente ya sabe mucho todos estos temas que estamos comentando. Y entonces, ¿qué significa? Que el tener ese conocimiento hace que alguien te oriente y te diga, mira, tómate estos suplementos, estos son buenos, la biodisponibilidad es buena, la absorción es buena, los efectos indeseables no son malos y tú puedes tomarlo o no en función de las circunstancias. Esto se ha conseguido con muchos laboratorios y es lo que estamos intentando. A mí me consultan los del laboratorio Cobo y estoy encantado con darles asesoramiento en todo este tipo de cosas para que consigan los mejores suplementos y sobre todo los suplementos hasta hace poco eran carísimos y esto es un mito que tenéis que yo creo que os invito y yo creo que la gente debe saberlo, que no, lo más caro no es necesariamente mejor en este tipo de cosas. Claro. Porque yo me he encontrado con mucha gente que me dice, oye, es que este suplemento me cuesta carísimo y tiene que ser muy bueno. No necesariamente. Hay que asesorarse, hay que preguntar al entrenador, al nutricionista, al médico, pero es que a veces el problema del médico es que no se sabe las cosas y entonces miras para otro lado y no sabes qué hacer. Y los pacientes hoy en día nos están superando. Y con la inteligencia artificial sería el otro adelanto que me pedías, qué es lo que está modificándose. La inteligencia artificial está cambiando totalmente. Yo soy un gran amigo de la inteligencia artificial. ¿Pero y qué tiene que ver inteligencia artificial con salud? Muchísimo, muchísimo. Tú sabes lo que estoy haciendo yo, estoy intentando, somos pioneros en esto. Es crear una cosa que se llama gemelo digital. Entonces yo te creo un gemelo exactamente igual a ti. Y veo toda la información que yo pueda recoger de ti, la creo y la pongo en un ordenador y la analizo con inteligencia artificial. Y yo puedo saber qué va a pasar, pues como los modelos atmosféricos. Tú puedes saber si va a llover dentro de 3 días, si no va a llover, dónde va a caer granizo, dónde va a caer... Esto lo podemos saber. Y en la medida que yo vaya rellenando ese modelo, yo no necesito ya tener más información que tener tu gemelo. Y entonces estamos trabajando, por ejemplo, con cerebro y ya podemos saber en las personas con una resonancia magnética analizada con inteligencia artificial, es decir, analizados cientos de miles de pacientes con los mismos problemas, qué ha pasado con ellos y nosotros podemos anticiparnos a ese problema. 2, podemos hacerlo con el hígado, con la mama, con la próstata, estamos haciéndolo todo esto. Y con una serie de proteínas que están funcionando como biomarcadores. Una pregunta, Vicente. ¿Este gemelo es básicamente una réplica, por ejemplo, de nuestro cerebro o de nuestro hígado, sí. En el que la inteligencia artificial puede como predecir el futuro de lo que le va a pasar a ese hígado? Tú imagínate que es como una foto virtual tuya, pero interior. Aparte también trabaja la piel, por ejemplo. Yo puedo hacerte una foto ahora y ver cómo vas a tener tú, cómo vas a envejecer, dónde te van a salir las arrugas, dónde van... Sobre todo para que trabajes, eso es un tema, digamos, cosmético, pero también le interesa a la gente. Por ejemplo, puedo saber si tú vas a tener pelo o no dentro de unos años. ¿Viste a Andrea Agassi el otro día? ¿No? El pobre hombre pues no tiene pelo. Podríamos haber anticipado en su momento que no iba a tener pelo y a lo mejor hubiera hecho un tratamiento y se hubiera... Pero sin embargo, Carlos parece que se va a quedar con pelo de mayor. Parece tiene buen pelo, ¿no? Sí, parece que tiene buen pelo. Ahí hay muchos aspectos. Ahí juega otro aspecto que yo utilizo mucho, que es la genómica. La genómica. Hay una serie de estudios genéticos, estos que hemos dicho que es 1/3 solamente, pero que te pueden anticipar un montón de situaciones. Y yo puedo saber, pues, cómo vas a responder al alcohol, cómo vas a responder a determinadas drogas, a cómo vas a responder a los suplementos. Esto es importantísimo. ¿Y sabrías con ese gemelo cuándo vas a morir? Sí, lo podrías calcular perfectamente. Ahora mismo estamos en una fase, pero sí que lo podrías calcular. Ostras, da miedo, ¿no? El saber esa información. ¿Cuándo vas a morir o cuándo no vas a morir? Porque es que ahora la teoría va de la muerte de la muerte.
Es decir, estamos en esa fase en la que estamos intentando que ahora mismo yo tengo pacientes, por ejemplo, que llegan a los 90 años sin ningún problema. Claro. Sin ningún problema. Te estoy hablando sin problemas de 3 o 4 operaciones, 20 o 25 pastillas todos los días. Entonces, este tipo de situación es perfectamente normal. Lo que estamos intentando mejorar son los últimos años de la vida. Y ya sabéis que tenemos hasta 120 años para vivir, de momento, pero los nuevos tratamientos también, esto está mejorando mucho, están intentando trabajando sobre la telomerasa, la folistatina, etcétera, para mejorar esa esperanza de vida, y puede ser que en algún momento el morir sea una cuestión de que tú decidas morir o no, que es un poco una especie de eutanasia. Cuando tú te veas y que ya te mueras por aburrimiento. Esto le pasó a Ramsés II. Esto fue una cosa muy curiosa. La historia de Ramsés no me canso de contarla porque esto parece que lo de vivir muchos años es una cosa del siglo XXI. Ramsés, hace 30 siglos, el hombre tuvo un momento de su vida en el que todos sus súbditos habían nacido después que él. Es decir, todos eran menores que él. ¿Y qué ocurre? Tuvo 13 hijos, y de los 13 hijos, 12 se murieron antes de reinar. Y el número 13, ya el hombre estaba desesperado, dice, no, mi padre de luego se muere, y yo me muero antes que él. Tendrían 40 y tantos años cuando se morían. Y él se murió de casi 90 años. Y el pobre hombre, pues, no, se murió antes. Pero el último hijo pues no pudo gobernar porque no estaba en condiciones de hacerlo, estaba muy mal. ¿Cuál era la rutina de Ramsés? Bueno, Ramsés, fíjate, es muy bueno. Primero tenía una buena genética, una muy buena genética, ejercicio físico vigoroso, porque los reyes de antes, los faraones de antes no son los de ahora, que están todo el día en un despacho. Eso sí que hacían. Además, tenía una capacidad física tremenda, era un Superman. Y eso porque los reyes antiguamente eran los que ganaban no solo desde el punto de vista de la energía, sino de transmitir a los demás esa fuerza, ¿no? Él tenía, sobre todo, era un poder especial de transmitirle a los demás, podemos. Y esto yo lo demuestro todos los días con la fuerza. La fuerza física, por ejemplo, que se mide con un dinamómetro para ver qué tan fuerte eres, y eso depende mucho de tu capacidad. Cuando tú te pones delante de un peso, el agarrar o no agarrar un determinado peso depende mucho de la concentración. Un poco de la fuerza, lógicamente, de tus músculos. Los músculos los podemos mejorar con ejercicio, que es lo más importante, los podemos mejorar con folistatina, los podemos mejorar con testosterona, los podemos mejorar con antioxidantes de todo tipo, sobre todo si tienes una vida en la que necesitas antioxidantes, pero los músculos es muy importante. Y ellos tenían fórmulas que no siempre han llegado a nosotros, pero tenían bastantes fórmulas, todas naturales, y que estaban en principio solo en manos de los faraones. Y entonces este es el gran problema, que ni tenemos la información de qué consumían, pero todo era a base de productos herbales, florales, etcétera, que consumían y que tenía una vida, una fuerza impresionante, una capacidad mental como ningún otro gobernante ha tenido en el mundo. Una capacidad sexual con 90 años, no sé cuántos, creo que tuvo 160 hijos, una cosa así. 160 hijos, estaba todo el día teniendo una vida sexual. Todo el día fornicando. Es verdad que en la primera entrevista nos recomendó que era un buen hábito el sexo. El sexo es un hábito buenísimo y el que no lo hace todos los días está mal. Entonces, Wow. Sí, esto significa, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la vida que llevamos ahora le damos prioridades a otras cosas. Y entonces lo que hay que tener es una vida, pero no hay que forzarlo tampoco. Yeah. Hay que tener, esto es lo que te dé tu propio organismo. Y a veces el gran problema que veo yo es que estamos bajitos de testosterona. Esto coméntalo porque esto es muy interesante. Sí, esto es muy importante porque estamos muy bajos de cortisol y muy bajos de testosterona. Esto es una de las cosas que está llevado por el estrés, básicamente, por la alimentación, y entonces debemos subir los niveles de testosterona sin pasarnos. Tanto en mujeres como en hombres, ¿eh? Cuidado, que esto yo lo veo en hombres y mujeres, y en hombres jóvenes como vosotros. Ha dicho antes, perdona que me interrumpa, cortisol bajo. Sí, el cortisol bajo. No debía estar alto, o sea, por el estrés que tenemos es alto. Correcto, sí, pero esto es como el coche.
Tú coges un coche y aceléralo. Cuando lo aceleras, ¿qué consigues? Aumentar las revoluciones. Sí. Y cuando quemas el coche, ¿cómo van las revoluciones? Pues claro, bajas. Cuando tú llegas al par del motor, ¿no? Es decir, el motor tiene un límite. Y cuando tú llegas a ese límite, tú subes el cortisol, y cuando llegas a ese límite, bajas, y entonces cuando vienen los pacientes a la consulta, vienen muertos, con cortisoles por debajo de 4, de 5. Y eso es lo que se llama el síndrome del burnout, que llaman los ingleses, que es el quemado, el agotado, y eso lo he visto yo en gente. Bueno, como decía la canción de Mecano, ¿os acordáis aquella canción de que hoy no me puedo levantar? Yo he tenido pacientes de esos que me han llamado por teléfono y dicen, doctor, hoy personas a lo mejor, CEOs de empresas con no sé cuántos empleados, hoy no me puedo levantar. ¿Por qué? ¿Qué hacen esas personas a partir de ahí? Bueno, pues es un síndrome difícil, porque hay que darles cortisol poquito a poquito, hay que suplementarlos con un montón de... Normalmente el cortisol es una secuencia, digamos, la secuencia final en la producción de esteroides. Entonces hay DEA, pregnenolona, DEA, etcétera. Hay varios productos y hay que ir poquito a poquito. Pero esta pérdida de cortisol, o sea, esta primero ganancia y después pérdida, es ir más allá de tus posibilidades. Por eso, suplementarte puede ser interesante cuando tú no tienes la capacidad, porque a veces pensamos, nos exigimos mucho más. Todos tenemos, yo siempre hablo estoy preparando un nuevo libro y hablo de digamos, el reto de todo esto, de la longevidad, ¿no? En las 3 divisiones tenemos que saber para qué equipo estamos, si estamos en primera, en segunda o en tercera división. No tenemos que ir todos a primera división para disfrutar la vida. Entonces, lo que sí que tenemos que saber es en qué liga queremos jugar, claro, y a partir de ahí, que alguien experto, esto es muy importante, que no seamos nosotros, porque hay una diferencia enorme entre lo que yo quiero hacer y lo que yo puedo hacer. Mucha gente que querría ser Cristiano Ronaldo, lo tenéis con 40 años metiendo goles todavía, y pues no, tú no tienes esa capacidad. Entonces, vamos a pasar bien, vamos a llegar bien, pero no es necesariamente que todo el mundo tiene que ir en la Champions League. Claro. Pero yo hago programas y creo que debemos hacerlo. Por ejemplo, ¿quién se tiene que suplementar totalmente? Pues el que quiere ir a la Champions League, ese se tiene que suplementar. Cada problema de oxidación, problemas de metabolismo, problemas de colesterol, etcétera, pues se tienen que mejorar. Claro, pero una cosa es que ir a la Champions League y otra cosa es que tus niveles de cortisol y de testosterona en concreto estén por los suelos. Es decir, sin testosterona, por ejemplo, el hombre no tendría ningún tipo de ambición, no tendría ninguna ganas de vivir. Sí, o sea, sí. ¿Qué está sucediendo con esta crisis de testosterona y cómo pueden aumentarla? Sí. Eso lo veo yo todos los días y lo veis por la calle. Es decir, cuando tú veas a un hombre o una mujer, las mujeres también tienen... La proporción más o menos de testosterona en las mujeres es la 10ª parte que en los hombres. Pero una mujer con un poquito de testosterona, cualquiera que sea la edad, normalmente esto ocurre más en la menopausia, pero también las mujeres jóvenes pueden tener defectos de testosterona. ¿Qué hace la testosterona? Pues la testosterona en el cerebro pues te da vitalidad, te da energía, te hace más competitivo, te hace buscar metas superiores, etc. Y en ese sentido es bueno. Después te da masa muscular, esto es innegable, te transforma la grasa en músculo y entonces todos son ventajas. Hasta que llegues a un límite, es decir, esto hay que analizarlo, ¿eh? Yo no le recomiendo a la gente que se ponga testosterona sin saber si la tiene mal o la tiene bien. Después, hay 2 testosteronas, que es la testosterona total y la testosterona libre. Vale. A veces la testosterona total es un poco el dinero que tienes tú en el banco. Vale. Y la testosterona libre es el efectivo que tienes en cada momento. Entonces, vale, si tú quieres ir al gimnasio y quieres trabajar fuerte un día, pues lo que tendrás que trabajar es con tu testosterona libre. Pero si tú quieres tener longevidad y quieres tener, pues tienes que tener tu testosterona total en valores aceptables para mantenerte bien durante muchos años. ¿Qué es aceptable? Bueno, la testosterona aceptable es, como siempre, el nivel óptimo, pero la testosterona varía muchísimo, desde 200, 250, depende del laboratorio, hasta 500, 600, hasta 800. Para ti, por ejemplo, sería bueno hasta 1000, pero no más de 1000, no más de 1000. Más testosterona de la cuenta puede provocar efectos importantes sobre la fertilidad. Esto es una de las cosas que hay que comentar siempre. La testosterona
conviene siempre hacerte un espermiograma porque la testosterona en los jóvenes es un verdadero anticonceptivo. La testosterona a la que te inyectas, ¿no? ¿Te refieres? Sí, bueno, testosteronas hay de todos tipos. Tú puedes hacer la que te inyectas, puedes hacer cremas liposomales, que es lo que doy yo. También hay pellets que se ponen con otras hormonas y que tienen unos efectos enormes y funcionan muy bien, pero siempre y cuando aciertes y lo hagas bien. Entonces, creo que la testosterona es un tratamiento correcto, es un tratamiento que está muy de moda, es bueno, hay, tanto en jóvenes como en mayores, más incluso en mayores que en jóvenes, para no pasarte, y después lo que hay que medírtelo. Hay una sustancia que se llama la proteína ligadora de hormonas sexuales, SHBG. Esta proteína es la que regula la relación entre testosterona total y testosterona libre. Vale. Entonces, esto es uno de los valores que hay que tener más presente para ajustar que la distribución, cuanto más alta sea esta proteína, entonces menos testosterona libre tendremos. Entonces, a veces la estrategia, aunque tengas una buena testosterona, no es tomar más testosterona, sino productos que bajen la proteína ligadora. Y cuando bajas la proteína ligadora, sube la fracción libre y entonces tienes mejores efectos. Esto, en definitiva, hay que hacerlo. Yo propongo siempre medirlo. Son pruebas facilísimas, muy baratas, que puedes hacer en cualquier laboratorio y que tiene que mirártelas normalmente un experto para que te mantengas. Es bueno mantenerte en un nivel óptimo, dependiendo también de lo que hagas. Si tú quieres hacer ejercicio, yo te veo que tienes masa muscular, luego tú, para mantener esa masa muscular, tienes que tener un nivel de testosterona alto. El que no tenga un nivel de testosterona alto no consigue mantenerlo. Es decir, que falta ejercicio, pero ejercicio sin testosterona no funciona. Lo mismo que testosterona sin ejercicio. Es una pérdida de tiempo y de dinero. Tienes que inyectarte testosterona o administrarte. Yo prefiero siempre la vía tópica. La vía tópica, ¿qué ventajas tiene? La vía tópica tiene la ventaja de que puedes modificarla todos los días, porque tú te pones una inyección y ya tienes prácticamente un mes o una semana, dependiendo del tipo, hay muchos productos, tienes y no puedes cambiarlo. Yo he tenido algunos hombres y mujeres desesperados porque tienen mucha testosterona. Y la testosterona, cuando está muy alta, te pones incluso agresivo, te llegas a poner agresivo. Entonces, no conviene pasarse con los productos inyectables. La crema de testosterona que hay en el mercado, muy fácil, que requiere una receta médica, lógicamente, es un gel que tú puedes modificar, tomarte más dosis, 5 gramos, 10, 15, lo que haga falta, o días alternos, en fin, hay muchas maneras de hacerlo. Y esto está mejorando. Tiene, ya digo, dos problemas, que uno es conviene hacerse un espermiograma antes, porque si tú no tienes una buena, digamos, número de espermatozoides, hoy en día, bueno, cuando yo hago los espermiogramas, a veces me entra una pena tremenda de ver gente... Estamos mal, ¿no? Pero muy mal, muy mal. Esto es uno de los grandes problemas de la sociedad. Y sobre todo aquí somos muy machistas, cuidado. Porque cuando va una pareja y quieren tener hijos, siempre la primera que se somete a todo tipo de pruebas es la mujer. Oye, hazte esto, hazte lo otro, no sé qué. Claro, es el hombre que puede no funcionar. Sí. Y el hombre, no. Como funciona, no, mi marido, mi pareja funciona perfectamente. No, él no se ha hecho pruebas. Se ha hecho pruebas. ¿Y qué pasa? El estrés. Incluso las ropas ajustadas, porque los testículos tienen que estar fresquitos, por eso están fuera. El calzoncillo este típico que aprieta puede ser malo. Malísimo, malísimo. Salvo que tú tengas una hernia o tengas alguna cosa y tú quieras situarte bien, pero los testículos tienen que estar fresquitos. El sentido de tener el testículo fuera es ese, no es más que eso. Entonces, eso, la alimentación, los microplásticos que llegan al testículo, llegan a la mama, al testículo, y tienen bueno, hay biopsias que realmente da pena verlas. Y después se ponen en una pequeña plaquita y se ven los espermatozoides. Después no es que tengas pocos, es que los espermatozoides es como una carrera de caballos. Y lo primero que empiezas a ver es que no tienen cabeza. Tú imagínate un caballo que no tiene cabeza, ¿a dónde va a llegar? Es que cuando lo ves es que es de risa. Y se ven así tal cual, ¿no? Sin cabeza. Igual, bueno, eso, si ves a internet, verás cómo los espermatozoides deben tener una cabeza, una cola muy larga y deben moverse
para que cuando lleguen, solo uno gana, además, solo uno gana cuando llega, cuando te quiere dejar embarazada a la pareja. Pero ¿qué ocurre? Tienen un movimiento espiroidal y si no tienen cola, pues no llegan a ningún sitio, salen de la esta, se van para un lado, para el otro, nada. Los que tienen media cabeza, los que no tienen cabeza, es una cosa tristísima. Y después cuando ves, hay 4, dices, pero ¿esto quién va a ganar la carrera? Así no va a ganar nadie la liga, Nada. Con este equipo no ganamos. Nada, faltan millones. Entonces, si tú tienes unos espermatozoides malos, mi consejo es no juegues con la testosterona porque te puedes quedar en anospermia, que significa que no tiene. Y después puedes tener problemas de... Lo que sí se puede hacer hoy es, en las personas, en los hombres que no tienen, es ir con una biopsia, puedes ir al testículo directamente y sacar el espermatozoide. Porque el espermatozoide a veces no sale o los que salen mal. Pero claro, esto se puede corregir, pero conviene estudiárselo. Es una prueba baratísima. Y yo le invito a todos los hombres a hacerse por lo menos una vez en la vida un espermiograma para decir, oye, yo estoy bien. No es, sí, no es mandar una muestra, eso es baratísimo. Eso lo hace cualquier laboratorio, te lo hacen. Tienes que recogerla, no te voy a decir cómo, pero tienes que recogerla después de 4 días de abstinencia. Tienen que ser 4 días de abstinencia. 4 días de abstinencia para poder hacer una muestra correcta. Exactamente. Para Entonces, que tengas... ¿influye los días que llevas sin masturbarte Claro, para la calidad del esperma, ¿no? Claro. Porque si tú tienes, si has tenido sexo el día anterior, pues ya eso no sirve para nada. 4 días de abstinencia. Y después lo coges en un botecito, lo llevas al laboratorio y dices espermiograma o seminograma, etc. Y te dan todas las características. Es una prueba baratísima. Y yo invito a todos los hombres a hacérsela para saber primero si están. Es un buen indicador de salud. Pero es el mejor. Porque esto, lo que mejor... ¿Qué es el mejor dato de especie? ¿Quién es el macho alfa realmente de la especie? El que es más fértil. Y las personas que no tienen, pues están mal de salud. Y esto nos permitiría investigar. Tienes problemas de oxidación, tienes problemas de glucosa, tienes problemas renales, todos los problemas acaban reflejándose en el testículo. Pero doctor, la terapia de reemplazo de testosterona no es algo que recomiendes a todo el mundo, ¿no? Porque si tienes buenos niveles de salud con 40 años y tal... No. Vale. Bueno, ¿A partir de qué edad y en qué contexto podría interesarte? Sí. Bueno, yo, básicamente los que tengan síntomas. Vale. Los que tengan síntomas. Síntomas que son debilidad, irritabilidad, sueño, estar todo el día, pues un poco la persona que está con poca energía en general. Esas personas deberían hacérselo. Y si la testosterona libre, está baja, entonces ahí sí que hay que recomendar, siempre y cuando el espermiograma muestre que no nos vamos a tener un problema, o esa persona no quiera tener, porque puede ocurrir que, oiga, yo no quiero tener más hijos, o yo no quiero tener hijos, y a mí yo lo que quiero tener es vitalidad. Vale. Mejora muchísimo todos los parámetros, incluso el consumo de oxígeno, El consumo de oxígeno. Yo es otra prueba sencilla que invito a todo el mundo a hacerse. El consumo de oxígeno. El VO2 Max. El VO2 Max es una cosa facilísima de hacer. Ahora, yo recomiendo a todo el mundo el Oura, que es un aparatito, que es un anillito, que te lo pones en el dedo y te mide. Están ya por 300 euros la nueva generación. Es una cosa, digamos, no es barata, pero es una inversión bastante buena. ¿Pero eso te mide el VO2 Max? Claro que te lo mide. ¿Y cómo te lo mide? Te mide, lo estima. Ah, vale. A ver, lo estima. Lo ideal es la mascarilla esta, ¿no? Claro. Pero bueno, pero para eso tienes que hacerlo. Yo se lo hago a los pacientes, pero para eso tienes que ir a un hospital, tienes que hacerlo con un médico, tienes que pagar un pastón y no estamos para esos gastos. Entonces, ¿por qué? Yo me lo haría si a mí el VO2 máximo te da mal. Entonces, y el VO2 máximo se puede trabajar con testosterona, se puede trabajar con ejercicio, y el VO2 máximo de todas formas es muy genético, Yo hago estudios genómicos y hay gente que consume mucho oxígeno y hay gente que no consume oxígeno. Yo tengo un V2 máximo extraordinario sin hacer demasiadas cosas. Pero lo importante es hacer el ejercicio en porcentaje de tu V2 máximo. Eso es lo interesante. ¿Cómo? ¿Vuelvo a explicar esto? Claro, tú tienes que hacer el ejercicio en tu porcentaje de tu V2 máximo. ¿En mi porcentaje? Sí, es decir, tú te estima el Oura, por ejemplo. Vale. El Oura o cualquier Smart Watch. Esto es cualquiera de estos que te compras de iPhone o de Samsung o cualquiera. No todos miden, cuidado, no todos lo miden. El Oura mide, esto mide. Para eso solo necesitas un paseo como mínimo de 4 kilómetros.
Si tú no eres capaz de hacer un paseo de 4 kilómetros, no le da tiempo a medirte el consumo de oxígeno. Te lo estima, es una estimación, pero te mide en función de la frecuencia cardíaca, la capacidad, la saturación de oxígeno, etcétera. Te lo va viendo antes y después. Es una estimación, yo lo he hecho con muchísimos pacientes y realmente es una estimación bastante aproximada, bastante aproximada. ¿Y por qué se asocia tanto a la longevidad? ¿Qué tiene positivo el aumentar tu VO2 max? Bueno, porque primero es uno de los parámetros habituales y es fuerza, es energía. Entonces, uno de los parámetros fundamentales para vivir bien y vivir muchos años es tener fuerza. Si tú ahora mismo, tú imagínate que tienes la misma fuerza ahora que cuando tienes 80 años, pues nada, entonces debes saber mantener tu VO2 máximo en niveles aceptables. Vale. Cuando engordas, por ejemplo, ¿qué le pasa a tu VO2 máximo? Que baja. Baja muchísimo. Entonces, es muy importante que tú lo veas y controles, porque veas que no es solo, perdón, porque antes hablábamos del peso como un parámetro importante y lo sigue siendo, pero el peso al final es un peso muerto. Yeah. Lo interesante es cómo está ese peso moviéndose. Entonces, el V2 máximo nos informa muchísimo de eso. Yo recomiendo a todo el mundo que se lo mida fácilmente. Incluso no necesitas tu propio Oura o tu propio smartwatch. Puedes conseguir el del amigo, que te lo deja y lo haces. Ya. Lo único que tienes que hacer son 4 kilómetros y poner los parámetros que correspondan de estatura, edad, etc. Y es uno de los parámetros fundamentales. ¿Y lo del porcentaje en qué consiste? A ti te da, por ejemplo, yo tengo 56, 57 de V2 máximo, por ejemplo. Yo cuando hago un ejercicio, si yo no lo hago del 80% de mi V2 máximo, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, por eso mucha gente cuando hace el paseo dice, no, es que yo voy y yo camino mucho, doctor. Digo, bueno, pero camina mucho, pero ¿en qué porcentaje de su V2 máximo? Entonces es más importante la intensidad que la cantidad de ejercicio. Claro, sin pasar nunca de esos porcentajes del 80, 70%. Nunca debes pasar tu frecuencia cardíaca. Digamos que lo ideal es moverte en la zona 2, pero cada uno tenemos una zona 2 diferente en función del V2 máximo. Entonces tenemos que medirlo y una vez que lo mides, intentar mantenerlo y mejorarlo. Puedes mejorar enormemente. 1, perdiendo peso. 2, suplementándote con varios productos antioxidantes. Las personas que son diabéticas, por ejemplo, pueden mejorar su nivel de azúcar. Esto es otra cosa que te mide el Oura y que te mide también los relojes habituales, que son los productos de glicación finales de la piel. Esto es otro parámetro que le estamos dando muchísima importancia. Se llama AGE. ¿Qué es el AGE? El AGE es que todas las proteínas que tenemos en el organismo, si tenemos picos de glucosa, se oxidan con la glucosa. Y eso es una glicación que es negativa para el organismo, sobre todo para la piel. Te salen más arrugas, te salen más problemas cardiovasculares, inflamación, etc. Entonces, medirte y saber que tienes, puede significar que tienes un metabolismo, digamos, de glucemia mucho mejor. A mí, doctor, una pregunta que se me ha quedado pendiente antes con el tema de la terapia de reemplazo es si una vez empieza una persona, yo qué sé, con el gel, ¿ya es para toda la vida? ¿O puede ser un parche de un momento dado? No, esto es una cosa puntual. Las cosas no tienen que ser para toda la vida. Tienen que ser para toda la vida hasta que tú salgas del bache. Entonces, siempre se dice que la testosterona, además de producirse en los testículos, se produce... ¿Tú sabes cuál es el órgano que más produce aparte del testículo? Las piernas. Por eso cuando haces pierna al día siguiente te notas... Claro, pero bueno, es una manera de hablar. Obviamente no tenemos testículos ni producción de testosterona, pero los deportistas que más mueven las piernas, futbolistas y ciclistas, que son los que más mueven en general, son los que tienen más niveles de testosterona. Hostia. Es decir, que si tú, a ver, ¿cómo me explico? Tú das testosterona, mejora tu capacidad de caminar o de ejercitarte con las piernas y tú entonces produces más testosterona tuya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que llegará un momento en que puedes buscar el equilibrio, por eso hay que medirse corriente, y cuando tú tengas la testosterona adecuada, pues puedes empezar con una pauta descendente, siempre paulatina, no es suspender. Ahí se puede hacer por ciclo, se puede descender rápido o no, pero básicamente lo que tienes que hacer es disminuir en la medida que haga falta
En las personas mayores hay que tener cuidado y ver, básicamente monitorizar. Esto es como todo en la vida. Las personas que lo necesitan y las personas que no lo necesitan, pues no deben tomarlo. Así de que no es para toda la vida, ni mucho menos. Es para una situación puntual. Cuando hemos hablado de todos estos factores, hay dos temas aquí, ¿no? O no tienes problemas y simplemente tu único rival es el envejecimiento, o enfermas y tienes una enfermedad que te pilla con la edad que te pille y puede acabar con tu vida. Una de estas enfermedades que más peligro tienen es el cáncer. Sí. Seguro que usted ha propuesto, ha investigado o ha visto Sí. formas, estrategias y rutinas que podemos hacer para poder protegernos de estos riesgos, ¿no? Veíamos que el deporte, el entrenamiento de fuerza ayudaba, el ayuno ayudaba. Sí. ¿Qué hábitos podemos usar en nuestro día a día para protegernos de todas estas enfermedades? Sí, correcto. Lo que estás diciendo es correctísimo. Lo que interesa es mantenerte lo mejor posible, pero a veces surgen las enfermedades y hay que intentar orientarlo al problema. Las rutinas fundamentales son las de siempre. Vale. Es decir, esto está bien estudiado, la alimentación, es decir, hay que tener una alimentación sana. Yo propongo la dieta de Harvard, que es la dieta más adecuada, el plato de Harvard, que significa en calidad y en cantidad. Vale. En calidad y cantidad. La mitad debe ser verduras y frutas, entonces hablando en términos calóricos, y la otra mitad deben ser pues, proteínas de alto valor biológico y cereales, que a veces no intervenimos con los cereales en la suficiente medida. La persona que es capaz, la fruta y verdura deben ser básicamente verduras 2/3 y frutas 1/3, mientras que los cereales y las proteínas de alto valor biológico al 50%. Ese es el plato de Harvard. Esto es lo que está conocido en la actualidad como el mejor plato, digamos. Y introduciendo superalimentos, que es lo más interesante. Sabéis de mi afición por el miso. Acabo de venir de Japón, de Nagoya, donde he estado buscando traer miso a España, claro, para traerlo un miso de calidad, porque es el mejor superalimento, solo comparable al aceite de oliva, que es el superalimento que consume. Hace poco tuve yo una reunión en Alicante en el que participaba con Brian Johnson. ¿Conocéis quién es Brian Johnson? Sí. Se conectó por videocall en un congreso que dimos en Alicante de longevidad. Y el hombre, aceite de oliva es su superalimento, ¿de acuerdo? El miso, yo expresamente le pregunté por el miso, también lo toma, y lo toma diariamente en grandes cantidades. Son 2 superalimentos, pero hay muchísimos otros alimentos que podemos introducir como superalimentos, ¿no? La lista es las enorme. Especias, por ejemplo, también. Muchísimas. Me acabo de venir también de Perú, donde me han invitado a otra conferencia, y me he quedado maravillado con todas los superalimentos que tienen andinos. Maca, por ejemplo, para el tema del vigor sexual, que lo consiguen muy bien. Y todo lo que es los tipos de quinoa, etcétera, es chía. ¿Ha dicho deseo sexual? O sea, ¿hay alimentos que aumentan el deseo sexual? Sí, muchísimo. ¿Cómo cuáles? La maca andina. ¿Qué es la maca? La maca andina es como una especie de tubérculo, ¿vale?, que ellos lo comen, lo raspan. Espera, esto me lo contaron en otro podcast, la Viagra natural. Sí, es como una especie de Viagra, pero es una cosa natural. Entonces lo puedes poner. Hay muchos suplementos que lo llevan, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomarlo y ya está. ¿Y los alimentos que dicen antioxidantes, o has dicho antes también suplementos antioxidantes, qué es lo que realmente hacen? Porque yo no entiendo qué es la palabra antioxidante. Bueno, correcto. Que la palabra antioxidante es que todo, tú mira lo que pasa con una estatua o una escultura cuando la dejas en el exterior. Está un día blanca si es de mármol y un día de color dorado si es de bronce o de oro. Pero, ¿qué pasa? Al cabo de 2 o 3 días, el mármol se pone negro y la estatua se pone negra. Claro. ¿Qué es eso? Pues todas las agresiones, el agua, todo intenta robar electrones. La naturaleza funciona un poco como los alimentos. Tú dejas energía en la mitad de una mesa y ¿cuánto dura esa energía? Claro. 1 minuto. Aquí, aunque está todo muy limpio, tú dejas ahí un poquito de cualquier cosa y verás cómo al día siguiente encuentras hormigas. ¿Por qué? Pues porque la vida significa que se reciclan las proteínas constantemente. Vale. Pues los electrones, que son los elementos más pequeños de los átomos,
también están en constante intercambio. Y hay algunas moléculas que son más inestables que otras. Entonces tú imagínate a un átomo con un núcleo rodeado de electrones dando vueltas y alguien metiendo mano allí constantemente para robarse el electrón. Claro. Ese que se roba el electrón, ese es el que te oxida. Entonces, ¿qué es? El agua, la temperatura, muchísimas cosas y sustancias que tienes. Entonces, ¿qué te hace los suplementos? Los suplementos, muchísimos antioxidantes. Tenemos en España el resveratrol, es un producto muy bueno, sacado del vino, etcétera, de la uva. Esto es un magnífico antioxidante que evita que esas sustancias ocurran y que te roben los electrones. Y si no te roban los electrones, tú mantienes tu aspecto. Entonces mantienes tu aspecto y tienes el aspecto blanco. Entonces actúas, tenemos un mecanismo en la mitocondria, que es el organismo encargado de recuperar los electrones, para equiparar ese número. Si a ti te roban un electrón, ¿tú qué tienes que hacer? Pues robarte otro. Ya. Entonces, te robas eso ocurre en la mitocondria. En la mitocondria es como una especie de lavadora donde tú te van pasando por imagínate, es exactamente lo mismo que un lavacoches. Te empiezan a echar primero detergente, te echan esto, te echan lo otro, unos rodillos. Así funciona la mitocondria. Y entonces, al final, el coche, ¿cómo sale? Limpio otra vez, ha recuperado todos sus electrones gracias a un sistema oxidativo que tenemos. O sea, que tenemos algo que rápidamente nos quita los electrones, pero nosotros tenemos un sistema para recuperarlo. Tenemos un lavacoches en nuestro organismo. ¿Y qué es lo que hacen los suplementos? Quercetinas, resveratroles, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Pues básicamente es el detergente de lavacoches. Claro. Cuanto mejor sea ese detergente, mejor saldrá el coche. Y por eso no puedes lavar con agua, pero ¿cómo te sale el coche si solo le echas agua? Casi igual. Pues sale igual y te sale muy mal, lleno de manchones. Sin embargo, si le echas suplementos, los suplementos funcionan así. Eso es un antioxidante. Es un poquito, digamos, gráfico, pero es que es así, exactamente así. Yo entiendo que la química es complicada. Yo siempre dije, la química, yo he llevado toda mi vida estudiando química y la química, a pesar de todo, me cuesta mucho trabajo explicársela a los pacientes. Porque si yo te digo que entre tú y yo ¿qué hay entre tú y yo ahora mismo? Tú dirías nada. Nada, ¿ves? Mira, nada. O sea, que no has estudiado química, evidentemente. Porque ¿qué es lo que hay ahí? Nitrógeno, oxígeno y argón. Como la canción de Mecano. ¿No has oído la canción de Mecano? No. Que dice oxígeno, nitrógeno y argón. Es lo que hay entre tú y yo. Entonces, eso lo dice en una canción de Mecano. Y es verdad, nitrógeno tenemos el oxígeno un 20%, el argón un 1% y el nitrógeno pues el resto, 70%. Que además se utiliza por la ecuación de los gases ideales. Recuerda que el gas mantiene la presión y si la temperatura y la presión son constantes, la cantidad es siempre igual. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Nosotros tenemos cosas en medio, pero como no las vemos, pensamos que no hay. Claro. Esto pasa muchísimo en la vida, muchísimo. Tú, ¿cómo vas a pensar que el tabaco te produce cáncer si tú no estás viendo la oxidación tan tremenda? Esto es como si tú cogieras la colilla y se la metieras a la silla o el sitio donde tú te sientas en el coche y tú coges con la colilla y le haces el agujero. Cuando tú seas capaz de ver el agujero, entonces dirás, sí, parece que esto hace daño, pero mientras no lo ves, no. Entonces tenemos que utilizar para cosas químicas ejemplos físicos. ¿Cuál es el ejemplo físico? Pues darle color. Yo le puedo dar color al nitrógeno, al oxígeno y al argón. Esto es muy interesante, por ejemplo, con el metano. También hay metano, cuidado, mucho metano. El metano en teoría es malo, ¿no? Malísimo. Sale de los gases. El metano, en España que tenemos tantos cerdos y en algunos países donde hay tantas vacas, las vacas a veces pensamos que el efecto invernadero no tiene nada que ver con las vacas ni con los cerdos y tiene mucho que ver porque hace más agujero en la capa de ozono el metano que muchas otras sustancias. Wow. Muchísimo más. El metano es un gas malísimo. Pero claro, en España tenemos más cerdos que personas. Hay más de 47 millones de cerdos. 60, no soy un experto, pero más de 60 millones de cabezas hay de cerdo en España. Y de ganado vacuno no lo sé. Tú imagínate
el olor a metano lo conocemos todos. Y el de una persona no, pero imagínate que todos al mismo tiempo nos dedicásemos a eliminar el metano. Pues ese metano sube. Lo que pasa es que los hombres producimos poco metano, a diferencia de las vacas, que tienen 4 estómagos y ellos producen ahí. Pero el metano es un gas tan malo, es ese gas que se te mete en el estómago y que tú no hay manera de que lo elimines. Te puedes poner para arriba, boca abajo. Esto a veces la gente en el baño no sabe qué hacer, se aprieta, no se aprieta, no sale. Esto pasa mucho con el gluten. Claro, porque sube y se queda en la cúpula diafragmática y no hay manera de sacarlo. Esto se ve con lo que te decía de los colorantes. Yo le echo colorante y yo puedo marcar el metano. Y cuando marco el metano, a diferencia del oxígeno, tú coges un globito, lo marcas de rojo y el otro, el de oxígeno, lo marcas de azul. Muy fácil, con un colorante, eso es facilísimo. Y entonces tú coges con una aguja y rompes el oxígeno. Y al romper la bolita de oxígeno, el azul se dispersa inmediatamente, y en segundos el oxígeno, el azul, desaparece. Pero si tú coges el metano en rojo y lo sigues, la bolita de metano permanece horas. Wow. Horas. ¿Y qué hace? ¿Sube? O... Sí, va subiendo. Y entonces, ese es el problema del metano. El metano es un gas malísimo, está producido por las arqueas muchas veces, hay distintas bacterias. Conviene estudiárselo. Yo le recomiendo a la gente que tenga esa sensación que yo acabo de describir. Mala digestión, gases. Y sobre todo esos gases que no salen, es que no salen. Claro. Y entonces, cuando tú tengas eso, tienes que hacerte un pequeño estudio para ver si tienes, y que lo más importante no es qué está pasando, sino por qué está pasando. Claro. Normalmente, pues, intolerancias al gluten, etcétera. Sí. A nivel de suplementación, tenemos aquí productos de Cobo que son de máxima calidad, la biodisponibilidad que tienen son muy buenas. Además, está usted ahí encargado detrás de supervisar la calidad. ¿Qué suplementación recomiendas a los problemas actuales de la sociedad en cuanto a los microplásticos, en cuanto al metano, en cuanto a todo esto? ¿Cuáles son los que puede que les interese prestar atención? Bueno, para el tema del metano, los probióticos. Ahí en Cobo se ha trabajado muy bien el tema del probiótico y probablemente es el único del mercado que tiene los 3 elementos, que es el pre, el pro y el postbiótico. Vale. Esto es una cosa muy importante. Se pueden también tomar cada uno de ellos por separado, pero aquí tenemos unas cepas seleccionadas que van muy bien, se absorben muy bien, no provocan efectos indeseables y te dan. ¿Qué es el prebiótico? El prebiótico es el alimento que necesitan las bacterias para producir las sustancias postbióticas, que ahora lo vemos. Entonces, prebiótico, el mejor prebiótico es la inulina, por ejemplo. Es una molécula que es, para entendernos, es fibra. Entonces, esa fibra no se absorbe, no la utilizamos nosotros, pero la damos para que las bacterias se nutran de eso. Esto es como en un acuario ponerle los copitos que le damos a los pececillos. Si tú quieres tener un acuario bonito, no solo tienes que poner un pez de estos bonitos en el centro. Lo que tienes que hacer es poner un buen alimento para mantenerlo. Prebiótico. Después, el probiótico con O, el anterior era con E, con O significa una molécula que normalmente es una bacteria de lo que llamamos flora buena, de la microbiota buena. Aquí todo es muy fácil de recordar, son nombres en griego, en latín, Saccharomyces, en Bifidobacterium, etcétera, que hay un gran grupo, en Cobo se ha hecho la selección de las cepas, digamos, más claras, para mantener equilibrado el eje intestino, cerebro, cutáneo. Porque antes hablábamos solo del eje intestino-cerebro, que ya está sobrepasado por el eje intestino-cerebro-piel. Yo he visto un montón de problemas de la piel que han mejorado muchísimo con probióticos. Y ahí conozco un amigo en Alicante que está dedicado a estos temas y ha mejorado alopecia areata, que es una enfermedad horrible. Son estos que te salen como una especie de calvas en el pelo de carácter incluso autoinmune y muy molesto desde el punto de vista estético para la gente. ¿Y todo eso es por las bacterias? Por las bacterias. Wow. Entonces, cuando tú le mejoras la flora intestinal, mejora. Psoriasis es una enfermedad muy frecuente, que te salen unas plaquitas aquí en los codos y en otros sitios, en la piel, en el pelo, es tremendo, se te cae el pelo
y la gente le pica y da un aspecto como de sucio. Los pacientes sufren mucho. Hay enfermedades que te hacen sufrir doblemente. Uno, porque tienes dolor o tienes algún problema, y otro, porque tienes rechazo social. Es una cosa como la lepra o la tuberculosis. Pues psoriasis es una de esas enfermedades que cuando tú ves a alguien con psoriasis, tú como que te quitas de en medio porque ves ahí unas escamas y dices, este hombre, qué limpio, no se habrá lavado, no se habrá lavado. Y esos mejoran muchísimo con probióticos. Magnesio, por ejemplo, recomendaba mucho, bueno, ¿no? El magnesio es muy bueno. Esto es otro producto que también se puede añadir. Perdón, el magnesio es muy bueno para el ejercicio, los deportistas, y muy bueno también para los problemas digestivos. Y yo lo recomiendo siempre, tomarlo por la noche. Vale. Tiene cierto efecto laxante y a la mañana siguiente puedes ir bien al baño. Y los efectos sobre el sueño, por ejemplo, son muy buenos. Los efectos sobre la recuperación muscular, porque antes hemos hablado del músculo. No solo hay que entrenar el músculo para hacerlo hipertrofiar y para mejorarlo. Esto está muy bien estudiado. Esto es otro de los mitos nuevos. Ya lo más importante no es entrenar el músculo, es recuperarlo. Claro. Recuperar. Descansar bien. Descansar es fundamental. Es decir, y el sobreentrenamiento es la base de la mayoría de los problemas que vemos hoy. Porque Ostras. yo lo que le digo a la gente es, entrena, pero no te sobreentrenes porque no hay nada peor que una lesión. Porque las lesiones, para eso no hagas ejercicio si te vas a lesionar. Entonces, el magnesio ayuda mucho al sobreentrenamiento. ¿Y al estrés? ¿Llega a ayudar al estrés Muchísimo. o no? También. El magnesio también. El magnesio funciona muy bien como para el estrés. El magnesio es un producto estupendo. No lo puede tomar todo el mundo. Los que tienen problemas renales, etcétera, no deben tomar magnesio. Pero en general se supone siempre que los suplementos son para gente que ha pasado pues, un examen médico mínimo y que no tiene ninguna enfermedad. Porque para evitar lesiones, como siempre, los productos, aunque son alimentos, pero es lo mismo que con un alimento, hay que tener mucho cuidado. Beber agua es otra de las cosas que estamos fallando muchísimo. Es verdad, ¿eh? Hay gente que dice que incluso el agua que bebemos no es saludable. Sí. No, el agua está llena de microplásticos. Lo primero es eso. No deberíamos beber agua embotellada. Aquí se van a meter conmigo los embotelladores. El plástico es muy práctico. O sea, las cosas hay que decirlas. O tú a una señora mayor le pones a llevar una docena de botellas de cristal, pues eso es imposible, de vidrio. Eso no puede ser porque pesa muchísimo. Por eso usamos él. Pero sí que se puede hacer, yo recomiendo siempre poner filtros en casa, en fin, hacerlo. Lo amortizas cuando haces filtros. El filtro ideal es el llamado ósmosis inversa, Vale. pero es cara y eso no lo amortizan nunca. Pero tienes suficiente agua no solo para alimentarte y a los amigos y demás, sino también incluso para las plantas. Porque el problema de la ósmosis inversa es que tú pierdes mucha agua en la producción. Y todo eso esos desechos los puedes utilizar o regalarle a los amigos para el jardín, para las plantas. Va muy bien porque llevan nitrógeno, etcétera. Incluso también he visto que habría que mirar filtro para la ducha. Claro. No. El filtro hay que ponerlo completo. Ostras. El filtro hay que ponerlo completo. Hay que ponerlo en la fuente. Ah, en la fuente. Para todo. Sí, en la fuente original. La toma de agua. ¿Por qué? Porque tú consigues un efecto muy positivo sobre el cabello, por ejemplo. Vosotros tenéis el pelo corto, pero las mujeres que tienen pelo largo, lo notan muchísimo. El agua cuando está filtrada y está bien filtrada. La recuperación con los suavizantes y demás es enorme. La colada que parece una tontería, pero ponte tú una lavadora y ponla con un agua buena y con un agua mala. Bueno, la diferencia es tremenda. Vale. El planchado, por ejemplo, de una sábana, todos son ventajas. Y después, lo más importante es la salud, que el calcio, por ejemplo, que tiene en Alicante, el agua tiene mucho calcio, por ejemplo, y puedes tener problemas de cálculos renales, etc. Entonces conviene. Siempre yo recomiendo el agua y curiosamente beber el agua en el ejercicio, antes, durante y después del ejercicio para recuperarse. Y ¿Hay unos litros mínimos que hay que tomar? Sí. Yo calculo que para una persona normal, digamos de 1,80, 1,70, para un hombre, estamos hablando, que hace ejercicio, un mínimo de 3 litros de agua es lo que hay que beber ahora, en esta época del año. 3 litros. Claro. Bebemos muy poco.
La gente se pone en 1 litro, 1,5 litros. Y no digamos ya la gente mayor que no bebe suficiente y tienen que beber. Es tristísimo. Yo he tenido pacientes en diálisis porque no han bebido la cantidad de agua suficiente. Claro. Esto es muy triste. No hay nada más fácil que beber agua. Ahora, durante la comida, yo recomiendo que se coma antes, se beba agua antes o después, pero que la digestión, esto es un tip, la digestión debe hacerse sin agua, salvo que tengas un elemento, digamos, que te exija pasar, tragar. Pero, ¿por qué? Porque te obligas a salivar, a producir saliva. Y la saliva es fundamental para la digestión. La saliva es más o menos un 10% de la digestión y gran parte de esos gases, metanos, etcétera, que hemos visto, es porque somos como pelícanos, comemos muy rápido y nos ayudamos de agua y entonces ese alimento después no se absorbe y llega directamente al tubo digestivo, provoca una carga osmótica enorme y después tenemos problemas de gases, dolores, diarreas, etcétera. Entonces, mucho cuidado. Doctor, me pareció ver una entrevista que hizo que decía que la menopausia no es natural. Efectivamente. ¿Esto podría explicarlo un poco con profundidad? Guerra a la menopausia. La menopausia es algo totalmente antinatural. O sea, no debería tener la mujer No, menopausia. la mujer no debería tener, ni el hombre, porque los hombres tenemos menopausia. ¿Ah, sí? También los hombres. Menopausia que llamamos andropausia. Ah, vale. Meno viene de regla, la menstruación. Pero, ¿qué ocurre? Esto es un tema interesante. Yo, la verdad que me encontraba tantas mujeres y algunas de ellas jóvenes, con síntomas de menopausia y que han acabado en el psiquiatra. Wow. Es una cosa curiosísima. Sí, porque los 5 síntomas de la menopausia son, 1, los sofocos, calores. Pero claro, esto es muy fácil echar la culpa. Ahora, por ejemplo, que ya empezamos a tener calor, pues, oiga, es por la temperatura. Pero no, los sofocos por la noche no te dejan dormir, es tremendamente molesto y es uno de los síntomas más importantes, pero todo el mundo los conoce. El segundo síntoma es la irritabilidad. La gente, igual que decíamos que si tú ves a un hombre o a una mujer viendo la televisión con las manitas juntas, sin moverse, sin decir nada, esa persona le falta testosterona y cortisol seguro. Yo es que se la pondría antes de verlo. Bueno, hay que hacer análisis, pero casi seguro. Son las 2 hormonas que te mueven, ¿no? Cuando tú ves que una persona no se mueve. Y es muy triste porque yo me encuentro hacia la gente. Y este es un sitio para divulgar, decirle, oye, abuelo, tío, primo, ¿no te estás viendo que tú no tienes energía? O sea, un abuelo con 80 años que está así... Es que le falta testosterona. Y el día que le dé la testosterona, bueno, el abuelo sale bailando jota. ¡Hola, qué guay! Pues, sí, eso. Pero claro, esto es muy fácil. Y las mujeres... Hostia. Pues la irritabilidad. También es típico del abuelito cascarrabias. Es decir, esto es que el estímulo no se corresponde con la respuesta, ¿no? Tú le dices, abuelo, ¿cómo estás? Pero no, abuelo, puede ser una persona joven, ¿eh? Por eso te digo, lo que pasa es que los jóvenes, como no te lo esperas, esos acaban en el psiquiatra, porque piensas que lo que tienes es mal temperamento, tuviste un problema de pequeño, un conflicto, van al psicólogo y el psicólogo le dice que tuvo un complejo de no sé qué, y etcétera, etcétera, un trauma infantil, y lo que tienen son problemas hormonales. Entonces, ¿qué ocurre? Aparte de eso, pues tenemos la pérdida del colágeno, que empiezas a perder colágeno aceleradamente. Normalmente, ahora, vosotros tenéis, ¿qué edad tenéis ahora? 24. 24. Estáis en el momento, aprovechad los 24 y los queda un año. Un año nos queda. A los 25 años es cuando realmente se consigue la cúspide, pero esto es como todo en la vida. A partir de ahí vienes para abajo. Más rápido para abajo, el que menos cosas hace. Pero para eso tenemos frenos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de ahí, normalmente, la menopausia viene normalmente en los 45 años en las mujeres. ¿Pero qué pasa? ¿No debería venir? No debería, no. El problema es el siguiente. Nosotros, al final, yo tengo estadísticas de España y de otros países. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, la esperanza de vida de las mujeres era 40 años. Vale. 45, 40, dependiendo del año que mires. Entonces, mi pregunta es, imagínate que yo pongo una consulta de menopausia en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y digo, médico experto en menopausia, ¿cuántas visitas tendría? Ninguna,
porque todas las mujeres se morían a los 40 y tantos años. Entonces, no llegaron. Y eso no ha ocurrido ahora. Eso ha ocurrido desde que somos Homo sapiens. Es decir, que nosotros hemos ido mejorando la esperanza de vida. Somos Homo sapiens más o menos unos 80.000 años. Hay muchas diferencias en las cifras, pero bueno, unos 80.000 años. Es decir, que llevamos 80.000 años como Homo sapiens sin menopausia hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX. Cuando llega el siglo XX, o sea, hemos estado 80.000 años sin regla, sin menopausia. No ha habido ninguna mujer en menopausia. Cuando, por término medio, ¿se entiende? Recordad el faraón Ramsés II, o sea, siempre hay el que se salta la norma, claro. Pero la excepción no es la norma. Y a partir de ahí, en el siglo XX, ¿qué empezamos a ver? Que las mujeres empiezan a morirse mayores. Entonces se mueren con 50, 55, 60. Y es cuando viene la epidemia de menopausia. Y estas mujeres es lo que no debemos permitir, porque nuestro cuerpo de hombres y mujeres no está acostumbrado. Los hombres se morían con 45 años en la plenitud de sus facultades físicas y sexuales. No tenía ninguna preocupación. Pero hoy, si tú preguntas, pues todo el mundo, a partir de los 50 años, ya empieza a fallar. Y empieza a fallar y necesita que si el Viagra, que si el que si el otro, que si lo demás allá. Pero entonces, ¿una mujer óptima de salud debería seguir teniendo periodos de menstruación con 60 y 70 años? Sí, debería tenerlos, pero no. El problema es que tenemos una carga, esto ya se sabe, una carga de óvulos limitada. Son 200 óvulos los que tiene una mujer cuando nace. 200. Ya está. De término medio. Sí, es lo que se da. 200 intentos para tener hijos. 200 óvulos. Esto es lo que tienen todas las mujeres. 200 óvulos en un ovario y 200 óvulos en el otro ovario. El doble. Recuerda que las mujeres ovulan cada 2 meses en el mismo ovario. Eso no lo sabía. Sí, bueno, esto es una curiosidad, Qué para que lo locura. sepas. O sea, que una mujer ovula primero en un lado y al mes siguiente en el otro lado. Por eso hay meses que les duele más que otros, ¿no? Exactamente, sí, y también en un lado y en el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que como ovulan un mes en un lado y otro mes en el otro, entonces tienen 200, más 200, 400 meses. Madre mía. ¿Cuántos son 400 meses? Pues 35 años, más o menos. Entonces, si empiezas con 15 años, pues a los 50 años se te han acabado. Se han acabado. Entonces no puede hacer nada la mujer, o sí que puede hacer algo. Entonces, sí, lo que podemos hacer, y es lo que yo estoy haciendo, desde luego a todas las mujeres se lo hago siempre que lo puedan hacer, porque hay 3 grupos de mujeres. Las que son buenas respondedoras. Yo no he tenido mejores regalos, ya sé que a los médicos nos hacen regalos siempre. Los mejores regalos me los han dado siempre las mujeres menopáusicas. No he tenido nunca mejores regalos. Han traído el jamón, lo otro, lo demás. Y digo, por favor, no me traiga más cosas, porque además no me las voy a poder comer. Y todo son cosas de comida, porque esto es otra cosa, que vivimos esta sociedad en la que lo único que te dan, yo no soy especialmente sospechoso de comer mucho, entonces no me des mucho de comer, yo lo que quiero es que tú te encuentres a gusto. Y mujeres respondedoras, se vuelven una mujer a la que tú le pones terapia hormonal y la puede tomar, ellas responden transformándose de los 45 a los 30 años. Las transformas en 30 años otra vez. Es una vitalidad, pero además es inmediato. Es una cosa que notan tanto que dicen, pero ¿cómo? Me ha cambiado la vida, pero ¿cómo no me lo han hecho antes? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que hacer. Los hombres igual, ¿eh? Aquellos hombres que por síndrome de burnout, estrés tremendo, trabajo, esto de 7 días a la semana, trabajando sin parar, que fue lo que le pasó a Brian Johnson, por ejemplo. El hombre hizo muchísimo dinero, pero se hizo un burnout. Y ese hombre se quedó sin testosterona, 0 testosterona. Yo he visto pacientes con 0 de testosterona y mujeres con 0 de testosterona. Y claro, esa mujer está sin poderse mover. En el momento que le ponen la testosterona, le ponen los estrógenos, le ponen la progesterona y consigues mejorar su situación. Es espectacular. Eso solo puedes saber con unos estudios genómicos, a ver qué mujer, porque aquí el problema es los efectos indeseables. O sea, los estrógenos y las hormonas, ya hemos dicho la testosterona que tiene efectos indeseables, pues los estrógenos también. Entonces, los estrógenos no se pueden dar si tú tienes o has tenido un cáncer de mama, si has tenido en la familia problemas de trombosis, ictus, etcétera, no se pueden dar. Y hay estudios genómicos que se pueden hacer muy sencillos, cada vez más baratos, que te seleccionan ese grupo. Después hay otro grupo con esos estudios genómicos que te dicen que respondes bien, pero no con fuegos artificiales. O sea, que te encuentras mejor, estás mucho mejor,
pero no acabas de tener el éxito del otro. Y hay un tercer grupo, más o menos a partes iguales, ¿eh? O sea, es un tercio, pero realmente aquellas mujeres que o van a mejorar algo o mucho, les tenemos que dar. Pero yo me encuentro aquí con muchísimos problemas con compañeros que la última ginecóloga, recuerdo que vio a una de mis pacientes, me venía la señora pues muy triste porque había ido, le había contado los síntomas que tenía, lo que acabamos de decir, pérdida de memoria y atención, libido cero, digo, no tengo ningún interés en mi marido, no me interesa nada, no me quiero mover de la cama, he perdido músculo, voy al gimnasio pero no, nada pasa, etcétera, etcétera. Y le dice a la mujer, a la ginecóloga, ¿y sabe lo que le contesta a la ginecóloga? La ginecóloga le dice, bienvenida al club. Dice, Wow. bienvenida al club. ¿Tú qué quieres? La señora tenía la misma edad que la ginecóloga. Y la ginecóloga pues le dice, pero es que esto hay que aceptarlo, esto es un problema que tiene todo el mundo. Pero no, y ¿no? Esto, no es así, no es así. El gran problema es que sí es verdad, no quiero minimizar los efectos indeseables, pero claro, las ventajas son tremendas comparado con los efectos indeseables, que son pequeños, si los puedes identificar con pruebas genómicas, además, es muy fácil. Y, por supuesto, con mamografías, con citologías, etc., tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, por ejemplo, la testosterona antes se relacionaba con el cáncer de próstata, pero ni siquiera, no hay estudios consistentes, ninguno que haya demostrado que la testosterona realmente produce cáncer de próstata. Entonces, porque este es otro de los temores, a ver si voy a tener cáncer de próstata. No, no hay ninguna relación. Entonces, lo único que consigue... Bien, es verdad que si tú ya tienes un cáncer, y este es el gran problema de muchos médicos, le echan la culpa al empedrado. Es decir, dicen, te salía el cáncer y dice, bueno, es que mira el cáncer que te ha provocado las hormonas. No, lo que ocurre es que si tienes cáncer, el tratamiento del cáncer son antihormonas. Es decir, el tratamiento para un hombre con un cáncer de próstata son unas inyecciones que le dejan sin testosterona. ¿Por qué? Porque el cáncer sí que crece con testosterona. Pero si lo tienes, no si no lo tienes. Vale. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si tú no lo tienes, lo puedes tomar sin ningún problema. Y en las mujeres, hacer la suplementación hormonal es, bueno, yo creo que todas las mujeres deberían exigir a su médico una razón por la cual no pueden recibir las hormonas. Es decir, es al revés. Es decir, aquí se invierte la carga de la prueba. ¿Por qué voy a estar yo sufriendo una... Dice, no, porque es que claro, vas a estar 2 años mal, o 3 o 4. Es quitarte 5 años probablemente muy interesantes de tu vida. Cuando tienes 45 años, quitarte 5 años de tu vida con sufrimientos que a lo mejor hasta la pareja desaparece porque no tienes ningún tipo de lubricación, no tienes ningún deseo sexual y la pareja pues lógicamente se busca la vida. Entonces esto puede ocasionar rupturas de pareja, etcétera, simplemente porque no hemos querido en situación. Y no solo ya desde el punto de vista, digamos, físico, sino sobre todo mental. Claro. Y una pregunta. Ahora estamos hablando todo el rato de la terapia de reemplazo, pero ¿qué hábitos naturales y diarios puede hacer una persona para frenar todo esto? Para frenar la caída de testosterona. Bueno, pues lo que hemos comentado antes. El ejercicio, desde luego, es la mejor manera. Es lo que más impacta, ¿no? El ejercicio, además, el ejercicio, a diferencia de la alimentación, no tiene techo. La alimentación tiene techo. Y además es muy complicado, porque ya aprenderse el plato de Harvard y seguirlo, y hacer el Hara Hachibú y solo comer lo que tienes que comer, etcétera, eso es muy complicado. Pero el ejercicio no tiene techo. Entonces tú tienes que hacer el ejercicio que puedas, siempre que puedas, y cuanto más puedas. Entonces, el ejercicio ya sabes que es tu segunda testosterona, productor de testosterona. Para el estrés, ¿qué podemos hacer para el estrés? Bueno, para el estrés, esto desgraciadamente es el problema más importante que tenemos ahora mismo y es el núcleo de gran parte de los problemas. Incluso la menopausia precoz muchas veces está ocasionada por el estrés. Yo para el estrés lo que indico es, el problema del estrés no es el estrés en sí mismo. Entonces, hay que entender un concepto que a mí me costó mucho tiempo entender. Y ahora, por ejemplo, aquí en Andorra, si fuera invierno, también me costaría. A mí me invitaron una vez a Finlandia, a Rovaniemi,
que es el sitio donde la casa de Papá Noel. Y es un sitio muy bonito, en el Círculo Polar Ártico. Laponia, sí. En Laponia, perfecto. E intenté ir allí y me invitaron para una conferencia, tenía que dar una serie de cosas. Digo, bueno, aproveché para ir a ver la casa de él. ¿Y qué ocurre? Pues que yo me presenté de esta guisa, como iba con una corbatita, tal y cual, y pasé tal frío, eran 28 grados bajo cero, que le dije a mi amigo, digo, mira, yo lo siento mucho, pero yo me tengo que ir a España. Esta temperatura no es para mí, yo no estoy hecho. Yo vengo de Alicante y digo, ¿cómo va a estar aquí 28 grados? Y me dice, Vicente, te voy a decir una cosa. El problema no es la temperatura. El problema no es el estrés. Verás, ¿cuál es el problema? El problema eres tú. Oh, y digo, ¿pero cómo? El problema soy yo. Y digo, sí, el problema eres tú. Me llevó a un centro comercial. Y empezó a decirme, venga, las botas, yo iba con unos zapatos como los que llevo ahora, me puso unas botas de Gore-Tex, me puso como si fuera a esquiar, una bufanda, un gorro, bueno, aquello, y cuando yo salí del centro comercial, iba, bueno, como un astronauta, pero digo, oye, es verdad, no hay frío, el problema era yo, estaba mal vestido, es decir, el problema del estrés no es el estrés, el problema es qué estrategias eres tú capaz de crear para quitarte el estrés. Y eso te lo tienes que consultar con la almohada todos los días. Claro, frío hace, pero no tú eres la persona que es capaz de protegerte. Tú eres el que tienes que decir, a ver, ¿qué pasa? Mi trabajo me está estresando, pues trabaja menos. Mi compañero me está estresando, pues trabaja menos con él y haz otras cosas. En fin, hay muchas técnicas. Yo aquí, desde luego, las técnicas naturales de tipo orientales son las mejores, las que yo recomiendo. Intento meditar, esto es complicado, pero puedes conseguirlo. Hoy en YouTube te encuentras todo, maneras de aprender la respiración, por ejemplo, el pranayama, respirar conscientemente por un lado de la nariz, por el otro. Esto es una cosa facilísima de hacer. Utilizar el diafragma de forma consciente. ¿Has dicho por un lado y por otro de la nariz? Sí, tú respiras de forma consciente. Nosotros respiramos mucho más por un lado que por el otro y a veces se nos entapona a un lado. De hecho, yo tengo ahora un pequeño catarro. Nos sube, nos baja. Esto hay que aprenderlo y verlo. El pranayama es muy importante. El diafragma. El pranayama consigues el mismo efecto que el primer beso. ¿Tú te acuerdas del primer beso? Sí. Todos nos acordamos del primer beso. A lo mejor no te acuerdas de la chica que le diste el primer beso, pero te acuerdas del primer beso. Esa sensación de que las piernas te tiemblan, las mariposas en el estómago, esa sensación de ay, eso es lo que te pasa con el pranayama. Wow. Exactamente igual. El que quiera sentir el beso que le dieron por primera vez, eso es el pranayama. Entonces, consigues respirar profundamente. Yo empiezo a sentirlo, las mariposas en el estómago, te tiembla el estómago. Lo único que tienes que hacerlo bien y ya está. Dura poco. Pero bueno, tú estás, por ejemplo, delante de un problema, tienes que hacer algo, pues bueno, respira profundamente, puedes hacerlo en tu coche, puedes hacerlo en tu despacho, puedes hacerlo donde sea. Y si no, tienes en YouTube cientos de tutoriales de cómo hacer y si tienes la suerte de poderte pagar un entrenador, etcétera, pues mejor. Claro. Si quieres ir a yoga, funciona muy bien. El yoga de todo tipo, hay muchos tipos de yoga, con calor, sin calor, con fuerza, en fin, todas las variantes de yoga. Y de ahí pasar a la meditación, pues es una cosa. Tenemos que dedicarle un poquito más tiempo a nuestro estrés. Le dedicamos mucho tiempo. Si yo te digo que vayas a hacer gimnasia, que hagas pesas y tal, tú vas seguro. Pero si yo te digo tienes que hacer meditación, etcétera, ya empiezas a ponerme pegas. Dices que no lo sé, es que esto no me sirve para nada. Es que... Claro. Y es todo lo contrario. Es el núcleo, en mi experiencia, del estrés, es el núcleo de todos estos problemas. Incluso en la menopausia y en todas las cosas. Gran parte es que te crea un conflicto y un estrés tremendo. Después puedes hacer las técnicas de relajación. Esto aquí los chinos nos ganan por goleada. Lo que es el tai chi, el qigong, todas estas contracciones reptantes de los músculos del tren superior o del tren inferior, las posturas, los movimientos. Todo esto si lo puedes combinar con actividad mental, etcétera, funciona muy bien. Yo te invito a que vayas a internet y lo mires. Hay miles de técnicas. Y hay muchos expertos que a un precio muy razonable te dan clases de tai chi, qigong.
Es mejor hacerlo en el exterior que no en un centro. Pero bueno, ahí esto es fundamental. Después tienes técnicas como la reflexología. A mí me encanta la reflexología. ¿De los pies? La reflexología son los pies. Vale. En los pies, esto es un poco como la acupuntura, que también te sirve para relajarte. En la reflexología tienes unos puntos que están en las distintas partes. Yo ahora os contaba que venía de Perú y estaba allí en el lago Titicaca y llegó una señora, me bajó los pantalones, pero literalmente, y me empezó a dar un masaje. Y dice, le tengo que dar el masaje porque usted no se puede ir de aquí sin hacer. No es una técnica necesariamente china, está en todos sitios. En los pies, ¿no? ¿El masaje? Sí, el masaje en los pies. Bueno, el masaje en los pies es una cosa extraordinaria y te deja relajado. No te dura toda la vida, te dura un día o a lo mejor medio día, pero te quitas el estrés. Y claro, ¿y eso para qué te sirve? Pues para tomar decisiones. Me surge la pregunta, ¿y por qué te bajo los pantalones? Porque tenía que quitarme los calcetines y tenía que quitarme todo. Vale. Y ya está, me bajó los pantalones, pero bueno, yo iba con una ropa interior así discretita, que tampoco es tipo bañador. ¿Tampoco muy preta? Tampoco, no, tipo bañador, que va muy bien. No uséis esa ropa, que no. Está muy bien para marcar paquete en la playa, pero esto no sirve para nada. Eso es malísimo. Salvo que tengas realmente, cuidado, que todo el mundo, hay gente que tiene hernias, son muy frecuentes las hernias, o hidroceles, varicoceles, claro, torsiones, etcétera. Yo no me quiero, cada persona es diferente, pero en general, si tus órganos sexuales están bien, algo vaporoso siempre funciona mejor. ¿De acuerdo? Esto es una recomendación. Doctor, muchísimas gracias por venir a Tengo un Plan. Ha sido una maravilla. Dejaremos los productos de Cobo que hemos mencionado durante el episodio en la descripción. Y de verdad, bueno, la primera entrevista nos llevamos el miso, en esta nos llevamos la respiración. Sí, claro. Veremos la siguiente que nos llevamos. Bueno, encantado. Venga, pues nada, ya veremos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a ti por estar hasta aquí. Ya sabes, estos episodios son oro, es magia, así que compártelo con alguien que pienses que le puede ayudar. Y algo que nos ayuda muchísimo a nosotros es que te suscribas, que le des 5 estrellas si esto lo estás escuchando. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.